Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa En la opinión de un médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Continuando con la dinámica de dar temas de interés en este programa, donde participan únicamente médicos de origen japonés, de ahí viene el término de Nikkei. Nikkei quiere decir de origen japonés. Pues hemos abordado temas de muchísimo interés. Y lo que comenté en la publicidad que envié hoy por la mañana, relacionado con lo que ha sufrido la humanidad desde que nació, pues ha habido grandes logros, grandes avances, en tecnología, en todo, pero también ha pasado situaciones catastróficas. Una de ellas son las guerras mundiales y las otras, pero también son las pandemias. Aquellos padecimientos, aquellas enfermedades que atacan a todo el planeta. Nosotros ya nos estamos familiarizando mucho con el término de pandemia, sabemos que está muy relacionado con gérmenes vivos o también con partículas de gérmenes como son los virus. Y los virus han sido los preponderantes porque si ustedes analizan en los últimos 10 años, pues hemos tenido la pandemia de influenza, hemos tenido algunas transmitidas por vectores como por mosquitos, como es el dengue, el chikungunya, el Zika, la viruela del mono, todas esas relacionadas con enfermedades virales, pero no debemos olvidar que hay otras que ya tienen mucho tiempo en el planeta y que también causan muchas afecciones. Yo últimamente he visto 3 casos de hepatitis en el consultorio y por lo tanto la hepatitis sigue vigente y está activa. Hemos invitado al doctor Jorge Tanaka Kido, experto infectólogo, quien hoy nos abordará el tema sobre lo que son las hepatitis y basado en su experiencia. Bienvenido, doctor Tanaka. Sí, muchas gracias, doctor Akaki. Como siempre, es un placer y un honor estar en su programa esta tarde. Y sí, efectivamente, es uno de los temas que a mí me gustan mucho, particularmente por una experiencia que tuve en el pasado, trabajando precisamente haciendo investigación clínica con vacunas contra hepatitis A y contra hepatitis B. Varios años con esto, fuimos pioneros básicamente en esa época de traer investigación clínica con estas combinaciones de vacunas juntas a hepatitis A y hepatitis B, particularmente para adolescentes y adultos. Y estas vacunas han mostrado una gran eficacia. A pesar de que han sido con diferentes plataformas para producir vacunas, ellas ambas, una con una tecnología un poco más clásica y otra con una tecnología bastante innovadora en su momento, pues crearon altos títulos de anticuerpos y realmente han protegido a aquellas personas que se les ha aplicado esta vacuna, tanto para hepatitis A como para hepatitis B. Y sí, básicamente por eso me ha interesado platicar el día de hoy acerca de estas enfermedades que aquejan al ser humano, y usted bien lo ha comentado el día de hoy. Las enfermedades virales son las que nos han puesto un jaque a la humanidad y ver cómo podemos resolverlo en forma rápida. Afortunadamente, los virus son entes que algunos dicen que son vivos, otros dicen que no son vivos. Estamos todavía en ese conflicto de si son vivos o no, pero sí requieren del mecanismo celular que tienen los hospederos, en este caso el ser humano, ¿no? Por eso algunos dicen que no son seres vivos. Sin embargo, tienen toda la maquinaria como para poder penetrar a las células y poder replicarse en forma rápida y con una gran cantidad de estos virus en las células humanas. Y por un lado, eso es bastante fascinante, pero complicado para los seres humanos, pero también
Esto de los virus, por su simpleza en su estructura, nos ha ayudado también a poder, en caso de que se presentan y producen epidemias o inclusive la pandemia de COVID-19, pues tener rápidamente soluciones tanto en la prevención, en la profilaxis como en el tratamiento, y esto pues eso ayuda también. Hay virus que no son fácilmente tratables y eso es un tema el día de hoy que son importante comentarlo, que por muchos años hepatitis C ha evadido el uso de una vacuna, pero actualmente hay tratamientos antivirales que ya tienen una gran y alta eficacia contra este virus. Entonces, pues me gustaría empezar diciendo que efectivamente las hepatitis en el correr de los años, de los siglos de la humanidad, hasta donde la conocemos, ya desde la época de Hipócrates se conocía casos de ictericia, es decir, aquellas personas que se ponen amarillas y que pueden tener lo que le llamamos coluria, es decir, orina oscura y heces blanquecinas como pastosas, blancas, como mastique, pues ya se conocía este tipo de descripción desde la época de Hipócrates. Posteriormente, pues ya se ha ido conociendo mucho más y apenas en el siglo pasado se empezaron a conocer más hallazgos, datos acerca de que esto era producido por un virus a través de la microscopía electrónica y otros métodos que se han desarrollado en el transcurso de la investigación en medicina, y ya sabemos que hay diferentes tipos de virus de hepatitis. Hay virus que producen enfermedades por ingerir alimentos contaminados, y hay hepatitis que se producen por un tema de transmisión con fluidos directamente en contacto con ellos, por ejemplo la sangre, o por ejemplo el semen, o los líquidos corporales que se tienen durante una relación sexual. Y dicho lo anterior, me gustaría empezar precisamente hablando también de que las hepatitis son un problema de salud pública todavía, un problema de salud pública muy importante en nuestro país. Yo me acuerdo, hice algunos estudios también en cuanto a la epidemiología, la seroprevalencia de la hepatitis A y B en nuestro país. Y la hepatitis A, por ejemplo, en el pasado, en los 60s, en los 70s, todavía en los 80s, pues era altamente prevalente. Es decir, uno adquiría la infección en la etapa infantil y generalmente en los niños la hepatitis A no produce sintomatología. Ya cuando va haciéndose más grande, como muchos problemas virales, se manifiestan más clínicamente y también pueden producir tienen mayores complicaciones. Y en ese sentido la hepatitis A, igual que por ejemplo la varicela, se comporta más o menos parecido, es decir, en los niños generalmente no son tan graves, aunque sí puede haber gravedad, y posteriormente puede haber creciendo la persona y siendo ya un adulto, pues puede tener complicaciones importantes, por ejemplo lo que se le llama una hepatitis severa fulminante. Dicho lo anterior, me gustaría comentar un poco, empezar con la hepatitis A. Con las hepatitis es interesante, parece que es un abecedario, ¿no? Porque empieza con la A, después sigue con la B, después con la C, después con la delta o D, y pues también últimamente se ha descubierto y se ha hablado de la hepatitis gamma, que no tiene un interés epidemiológico ni de tratamiento actualmente. Entonces me enfocaré básicamente en estas 5 y lo que comentamos, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis C, de Ernesto, estas 2 hepatitis se transmiten por vía fecal oral. Esto quiere decir que se transmite a través de alimentos contaminados o bebidas contaminadas, y esto se produce sobre todo pues en aquellas zonas donde no hay agua potable, donde no hay drenaje, donde por esas condiciones no hay posibilidades de tener un poquito más de limpieza y que pues disminuyamos la posibilidad de la transmisión. Con el simple hecho del agua potable y del drenaje, y ahora con el advenimiento de una vacuna contra hepatitis A ya desde hace varios años, pues tenemos la posibilidad de controlar mucho mejor el problema de la hepatitis A en México, por ejemplo, ¿no? Y
cada vez se le van viendo más utilidad a este tipo de vacunas, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en algunas campañas, inclusive aquí en la Ciudad de México, una campaña para tratar, o más bien para prevenir a través de la vacuna algunos casos de hepatitis A, por ejemplo, en guarderías o en zonas rurales donde ha habido algunos brotes, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones y de proyectos de salud pública pueden ayudar mucho más también a que disminuyan los casos de hepatitis A. Y en ese estudio que yo le comento que hicimos hace varios años junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, el INDRE, fue con el INDRE, pues se descubrió precisamente que había una tendencia, ¿no? Una tendencia a ir disminuyendo los casos de hepatitis A en nuestro país. Y esto gracias precisamente a las condiciones higiénicas que se han ido mejorando en nuestro país también. De cualquier manera sigue siendo un problema importante y hay que tener mucho cuidado con lo que se ingiere, tanto bebidas como alimentos, y tratar de que sean lo más limpios posible para que no haya un problema individual como personas de este tipo de infección. Y si cada día se presenta con mayor tardanza en los seres humanos, pues puede ser que se produzcan también algunas complicaciones, porque si no se infectó en el niño y se infecta en el adulto, pues puede tener más probabilidad de tener esta infección. Eso es con relación a hepatitis A. Con hepatitis E en nuestro país hay muy pocos estudios. Algunas personas, y sobre todo en el estado, si no mal recuerdo, en el estado de Morelos, se detectó algunos brotes de hepatitis E. Pero básicamente en nuestro país no existe grandes estudios epidemiológicos en cuanto a esto, y aparte la evolución de la hepatitis E es una infección aguda, es decir, se presenta súbitamente, pero también desaparece a las pocas semanas y sin dejar ninguna secuela ni ningún rastro en las personas, excepto que sí puede dejar inmunidad. Con la hepatitis A sucede lo mismo, es un solo tipo de virus de hepatitis A, y por lo tanto con una sola infección ya digamos que se inmunizó contra la hepatitis A. Los otros tipos de virus que producen hepatitis virales son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus delta. El virus delta solito no produce hepatitis, requiere del acompañamiento de la coinfección o superinfección del virus de la hepatitis B. Tiene que tener, este es digamos un virus incompleto, el virus delta, que requiere del acompañamiento siempre del virus de la hepatitis B. Y estos son virus mucho más serios, vamos a ponerlo así, porque pueden producir cronicidad de la enfermedad, de la infección. ¿Y qué quiero decir con cronicidad? Es decir, son virus que si dura más de 6 meses, se considera una hepatitis crónica. Y esta hepatitis crónica puede producir alteraciones muy importantes en la salud de las personas que están afectadas por el virus de la hepatitis B, C o delta. Y esta cronicidad puede llevar a un problema de cirrosis, que ustedes han escuchado, que es un problema muy grave de la enfermedad del hígado, y que sí es importante que sea tratado por un médico especialista, un internista, como usted, doctor, o también por gastroenterólogos o hepatólogos inclusive, para que pueda ser tratado, incluyendo la posibilidad de hacer un trasplante hepático en muchas de estas personas, que en nuestro país es muy difícil porque casi no hay esa cultura de donación de órganos y de trasplantes de órganos tampoco. Hablando de hepatitis B, pues este es un virus DNA, es un virus grandote, vamos a decirlo así, más grande que un virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, que es un virus un poco más pequeño, y la transmisión, pues como ya habíamos comentado, puede ser sexual, puede ser por sangre, y básicamente puede ir también a un problema de una cronicidad de la infección. Con respecto a ambos, tanto hepatitis B como hepatitis C, pueden llevar a un problema después de la cirrosis, después de varios años, puede llevar a un problema de cáncer hepatocelular, es decir, un cáncer hepático, que pues es un problema realmente muy, muy serio, ¿no? Como todos los cánceres, que
actualmente pues ya existen algunos tratamientos, pero de cualquier manera sigue siendo un problema muy serio para aquellas personas que pueden sufrir de esta enfermedad. Para entrar en contexto, entonces, analizamos que hay hasta el momento descubiertas 6 tipos de hepatitis. La A, la B, las que acabas de mencionar. ¿Cuáles serían las características clínicas de cada una de ellas? ¿Cómo se puede prevenir y cuál sería su tratamiento en cada una de ellas? Sí, el tema de la sintomatología tiene síntomas comunes finalmente. Ya comentamos un poco acerca de la ictericia, de la coluria y acolia, que ahorita otra vez vuelvo a explicar, y un tema de cómo empieza, por ejemplo, ¿no? Generalmente, y muchas de estas infecciones, no todas llevan a la cronicidad, por supuesto. Hay algunas que sí llevan a la cronicidad, algunas más frecuentemente que otras, y hay algunas que no llevan a la cronicidad. Por ejemplo, hepatitis A no lleva a la cronicidad, pero sí puede llevar a un problema de lo que se le llama una hepatitis fulminante. Y la sintomatología básicamente es de un inicio, digamos así, como cualquier infección viral, un poco de malestar, de decaimiento, y posteriormente puede haber náusea, puede haber vómito, y las pacientes se quejan de una pesantez y un dolor abdominal, sobre todo en la parte superior derecha. ¿Y esto por qué? Porque el hígado per se no duele, pero lo que duele es lo que rodea al hígado, ¿no? La cápsula que le llamaban antes de Gleason. Y esta cápsula de Gleason, si se expande, duele, y es precisamente en la parte superior derecha donde empieza a tener ese tipo de dolor. Y ya la gente que el médico que lo explora, pues va a detectar que ese hígado está crecido, ¿no? Esto es uno de los signos y síntomas que también se producen en la hepatitis. Pero además, lo que ya habíamos comentado, la coluria y la acolia. La coluria es aquella coloración oscura que se detecta en las personas que tienen la hepatitis ya en su etapa de evolución clínica, después de varios días de presentación, de un inicio aparentemente como una gripa, y posteriormente ya empiezan a tener los síntomas abdominales y los síntomas de afectación del hígado. Y la coluria básicamente es porque las bilirrubinas se elevan y empiezan a excretarse por la orina, y por lo tanto esta bilirrubina, que es de ese color oscuro, se detecta precisamente en la orina y colorea de esa manera a la orina. Y la acolia es al revés, en lugar de tener unas heces normalmente que son de color ocre, amarillento, aquí disminuye el color y disminuye precisamente, se ve como un color mastique o un color blanquecino. Esas serían las características básicamente de todas las hepatitis. Todas las hepatitis. Sí. Sí. Bueno, ¿y la forma de prevenir cada una de ellas y después el tratamiento? En cuanto a la prevención, son varias cosas, ¿no? En la hepatitis A, lo que ya comentamos, la hepatitis A se transmite en forma fecal-oral, es decir, alimentos contaminados, bebidas contaminadas e ingestión a través de la vía oral de estas bebidas o alimentos contaminados. Y entonces una forma de prevenir es precisamente tratar de comer sano, y que en un lugar o en el hogar con alimentos muy bien limpios, muy bien aseados, y también en algunos restaurantes y demás donde uno tenga la confianza de que existe un mecanismo de limpieza tanto de los alimentos como de lavado de manos, que es muy importante para que no se transmite este tipo de infecciones. Y en la hepatitis A, pues existe una vacuna, como ya habíamos comentado, es una vacuna de virus vivos inactivados, así se le llama, que son, digamos, virus muertos, que se va disminuyendo precisamente la virulencia, es decir, la patogenicidad que pueda tener este virus y que pueda afectar y producir la enfermedad. Con esta disminución de su virulencia o la capacidad de infectar y atacar al hígado,
pues lo que se hace es tener los antígenos, que son aquellas partículas proteicas que despiertan la respuesta inmune de las personas. Con eso es suficiente como para que se produzcan anticuerpos. Esto lo que va a hacer es precisamente que los anticuerpos defiendan a las personas contra la infección por hepatitis A. Es una tecnología ya no muy nueva, es una tecnología clásica, pero ha demostrado que sigue funcionando. Y en este caso se ha demostrado también que desde los 90 que se aplica hasta ahorita, las personas que se han aplicado esta vacuna siguen protegidas contra la hepatitis A. En el caso esa sería la prevención. En el caso del tratamiento de la hepatitis A, pues básicamente es sintomatológico, es decir, si a uno le da la hepatitis A porque comió en un lugar inadecuado o con un alimento que ya venía por sí mismo infectado, contaminado, de este tipo de virus, pues es un tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que coma bien. Antes requeríamos de que el tratamiento se recomendaban las dietas hipercalóricas, que dulcecitos, que todo esto. Actualmente no es necesario ese tipo de dietas especiales, ni de comer en exageración carbohidratos, pero sí tener una dieta balanceada, no tomar alcohol, básicamente también, y tratar de tampoco de tomar medicamentos que puedan ser metabolizados o que dañen el hígado. Básicamente sería la recomendación. Reposo, eso sí, y pues que evolucione en los días, semanas que pueda tener esta Y el infección. aislamiento de todas las cosas de tipo personal, plato, cubiertos, ¿todavía se ha indicado, o si hay medidas higiénicas, por ejemplo, en la elaboración de alimentos y manos, ya no es tanto? Porque luego hasta los metían a una habitación separados y nadie estaba en contacto con ellos porque estaban infectantes. ¿Eso todavía es vigente o ya ha cambiado? No hay necesidad de aislarlos en un cuarto y tenerlos ahí presos, no, definitivamente no es necesario, pero simplemente sí se tienen que tener las medidas higiénicas correctas, es decir, la ropa que utiliza las personas, sobre todo la ropa interior, sí tratar de que se maneje en forma individual, porque pues puede haber algún virus. Y los fomites famosos, es decir, los platos y los vasos, los utensilios que se utilizan, pues también lavarlos muy bien con agua y jabón. Básicamente sería la forma de prevenir que el resto de los familiares se infecten. Y obviamente otra vez la vacuna, si la vacuna la tienen disponible, pueden tenerla, pues sería bueno que se la aplicara, sí. Y sobre los cuidados, yo me acuerdo hace muchos años que hicieron un estudio en Estados Unidos, bueno, más bien en Vietnam, sobre los pacientes que se enfermaban de hepatitis. Hicieron 2 grupos de control, uno que les daban todas las medidas de aislamiento y todo, y a los otros como que más libre, los dejaban hacer ejercicio, los dejaban moverse, y se dieron cuenta a la larga que los 2 grupos evolucionaban igual, que los que estaban en reposo no les iba mejor, y los que estaban en activo les iba peor. Entonces, esos han sido estudios que se han llevado para demostrar que la hepatitis bien manejada, bien cuidada, se debe curar. Estamos hablando de hepatitis A. Ahora pasaremos a la hepatitis B. Sí, bueno, nada más para enfatizar lo que usted comenta. Definitivamente el reposo no es un reposo absoluto como antes, sí, pero definitivamente la enfermedad pues sí produce decaimiento, un poco de malestar, y simplemente sí hay que seguir, como una gripa también, ¿no? En ese sentido. Sí, el regalo clásico era cuando alguien tenía hepatitis, todo el mundo llegaba con bolsas de dulces de regalo, ¿no? Exacto. No hay necesidad de eso. Con relación a hepatitis B, esta es una enfermedad que en algunos países es una enfermedad de salud pública mucho más grave de lo que puede suceder en nuestro país. Afortunadamente, México no es un país que tenga una epidemiología tan grave o tan severa en cuestión de frecuencia de casos de hepatitis B. Hay algunos estudios epidemiológicos que se han realizado, algunos dicen que entre 1 a 2% de seroprevalencia, es decir, no necesariamente infectados, pero sí que ya tienen anticuerpos.
Y a diferencia de otros países, por ejemplo, Egipto, algunos países del sudeste asiático, pues sí tienen todavía una alta seroprevalencia y casos importantes de hepatitis B. Y otro tipo de hepatitis, pero en estos casos lo que se recomienda es precisamente el tratamiento. La sintomatología es la misma, básicamente es la misma, pero hay un porcentaje de estos que sí pueden evolucionar a la cronicidad. Habíamos comentado que la hepatitis aguda son aquellos casos que duran menos de 6 meses. La hepatitis crónica es de 6 meses para arriba y siguen con esta sintomatología. Es decir, que aquellos pacientes que todavía siguen con problemas hepáticos, que todavía se les ve con esa tinte ictérico, que tiene coluria, que tiene acolia, que tiene malestar, que inclusive puede tener otro tipo de síntomas, tanto musculares como en otros órganos y sistemas del cuerpo. Esta hepatitis que va a la cronicidad, que es alrededor, en la hepatitis B, alrededor del 18 al 20%, no todos los casos de hepatitis B se van a la cronicidad, sí requerirán de un tratamiento más especializado, es decir, médicos que ya tengan especialidad en el tratamiento de las hepatitis crónicas. Otra vez son los gastroenterólogos, los hepatólogos, algunos infectólogos que tratan VIH, por ejemplo, también tienen la posibilidad de dar este tipo de tratamientos, ya que frecuentemente VIH y hepatitis B y hepatitis C, que ahorita vamos a hablar de esta hepatitis, pues pueden ir combinados, más bien en conjunto, asociados. Y tanto hepatitis VIH como este tipo de infecciones que son de transmisión sexual, pues puede también entonces encontrarse coinfectándose ambos. Entonces, esta hepatitis se requiere de un tratamiento más especializado, requiere de diagnóstico también mucho más especializado. De hecho, se requerirá en algún momento de hacerle una biopsia hepática para determinar qué grado de afectación tiene ese hígado, para ver si tiene una hepatitis solamente, o es decir, un proceso inflamatorio, o si no, ya también puede tener procesos de cicatrización de ese hígado, que ya nos estará hablando de cirrosis, y usted lo sabe mejor como médico internista, que seguramente ve esos casos, cómo se deben tratar estos pacientes ya con hepatitis crónica. Estos pacientes de hepatitis crónica pueden inclusive en algún momento requerir de trasplante hepático. Difícil en nuestro país, como ya habíamos comentado, pero es factible. Y el tratamiento actualmente, pues hay tratamientos antivirales para el hepatitis B. Anteriormente, pues se utilizaban algunos antivirales solamente. Actualmente, pues tenemos un mayor portafolio de este tipo de tratamientos. Por ejemplo, los análogos nucleósidos y nucleótidos pueden servir para el hepatitis B. No quisiera especificar los nombres, pero porque no es el fin de esta charla, pero efectivamente este tipo de tratamientos lo puede manejar usted, doctor Akaki, porque usted seguramente los trata también, y también los especialistas en temas hepáticos y gastroenterológicos. Hubo una época que las grandes instituciones médicas tipo Seguro Social, ISSSTE, Nutrición, hicieron campañas de detección y tratamiento de la hepatitis C, primero que nada porque el tratamiento en ese momento era muy caro, no lo podían pagar los pacientes, y segundo, pues con la finalidad de erradicar todo esto. ¿Actualmente los medicamentos para hepatitis C siguen siendo de alto costo o ya se pueden manejar no forzosamente en los grandes centros hospitalarios? Sí, bueno, hepatitis C, afortunadamente, ya hay tratamiento. No tenemos vacuna, pero ya tenemos tratamientos, y son tratamientos altamente efectivos. Sintomatología, igual que la hepatitis B, muy parecida. Tiene más posibilidades de la cronicidad, a diferencia de la hepatitis B, que es por arriba del 50-60% de problemas de cronicidad. Entonces, definitivamente sí es un problema de salud pública, sobre todo por ese tema de la cronicidad
de los pacientes y de la hepatitis que se presenta en ellos. Y el tratamiento, actualmente hay varios antivirales de acción directa que les llaman. Son de diversas casas comerciales, todos muy buenos, que prometen, garantizan una curación arriba del 95%, lo cual eso es altamente efectivo, sobre todo tratándose de medicamentos contra virus, ¿no? Eso es un gran descubrimiento, un gran invento por parte de los investigadores, y en nuestro país ya actualmente las instituciones pueden proporcionar este tipo de medicamentos para curar la hepatitis C. Y la hepatitis C tiene un alto porcentaje de posibilidad de llevar a la cirrosis, hepatitis crónica, cirrosis y al carcinoma hepatocelular otra vez. Entonces, con este tipo de tratamientos, básicamente lo que se trata es precisamente de eliminar este tipo de problemas, de complicaciones. Y actualmente, como ya le comenté, todas las instituciones en el país pueden contar con esto. Afortunadamente, el tema de hepatitis C en nuestro país no es tan grande como en otros países, y encontrar pacientes de hepatitis C a través de las pruebas serológicas que se utilizan no es muy fácil. Es decir, hay veces es como descubrir una aguja en un pajar. Muchos de estos pacientes no llegan inclusive a ser tratados, más bien a un hospital donde puedan ser revisados por un médico que conozca de este tipo de problemas y que pueda recibir un tratamiento que actualmente es altamente eficiente, ¿no? Lo que le comentaba, vacuna, llevamos muchos años tratando de encontrar una vacuna eficaz contra la hepatitis C, pero por el alto índice de mutaciones que tiene este tipo de virus, no se ha encontrado una vacuna que realmente sea eficaz, y eso ha sido una frustración, ¿no? con ese virus. Sí, el miedo de todos los que les diagnosticaban hepatitis B o hepatitis C era llegar a la cirrosis y después llegar al cáncer. Era más afectación de tipo emocional que a veces sintomática, pero afortunadamente, pues, como lo menciona, ya hay tratamientos adecuados, y ya tratar de evitar llegar a la cirrosis y al cáncer. Y de referente a la otra hepatitis, la hepatitis llamada Delta. El virus de la hepatitis Delta, como ya habíamos comentado, es como un virus incompleto que requiere siempre de la coinfección o la superinfección con el virus de la hepatitis B. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque depende mucho también inclusive del pronóstico. Cuando viene coinfectado, es decir, cuando al mismo tiempo se detectan o se juntan tanto hepatitis B como hepatitis delta y producen la sintomatología y la enfermedad, eso se llama coinfección. Cuando hay una superinfección es cuando, por ejemplo, debería existir ya el virus de la hepatitis B y la infección, se le añade el virus de la hepatitis delta. Ese tipo de superinfección, que le llaman así, o sobreinfección, algunos también le llaman, produce una mayor complicación que lo que podría ser la coinfección, pero cuando cohabitan tanto hepatitis B como hepatitis delta. En nuestro país no es muy frecuente, no se ha encontrado realmente, es muy raro que se encuentre la cohabitación entre hepatitis B y hepatitis delta, afortunadamente. Esto se ha observado más en países donde hay una alta endemia de este tipo de infecciones hepáticas, tanto hepatitis B como hepatitis C y por lo tanto hepatitis delta también. Sí, sobre el tema de hepatitis es grande lo que se ha evolucionado. Yo me acuerdo de mis años de residente, teníamos lo hacíamos en el hospital, que se llamaba el boletín bibliográfico, que varios médicos de ahí revisábamos la literatura más reciente, hacíamos un resumen y lo sacábamos como novedad en ese boletín, que lo hacíamos todavía en mimeógrafo, a que veas de cuándo estoy hablando. Lo hacíamos en mimeógrafo y se repartía, y me acuerdo de las novedades que íbamos viendo en la literatura. Me acuerdo de un artículo que decía: hay altas probabilidades de que la hepatitis sea considerada una enfermedad de transmisión sexual. Así lo daban como una cosa muy novedosa. Actualmente lo sabemos que sí, ¿no? Que sí es de transmisión sexual. Y otras cosas ya muy relacionados a la severidad del cuadro. Incluso me acuerdo que decían hepatitis A, hepatitis B y hepatitis no A, no B,
que también le llamaban hepatitis no sé, pero no sé de que no sé, sí. no cuál sea el otro. Después se vio que ya era el virus de la hepatitis B. Ese es lo que hemos visto a través de los que tenemos muchos años en la medicina, de cómo han evolucionado los padecimientos y sobre todo los tratamientos. Sí, a mí también me tocó esa época donde todavía el descubrimiento del antígeno Australia, ¿se acuerda de eso? Ah, claro. De la hepatitis B, fue un gran descubrimiento y a partir de ahí se catalizó el desarrollo del conocimiento del virus de la hepatitis B y ya la posibilidad de tener medicamentos, sobre todo también tener la vacuna que sí te previene la hepatitis B por muchos años. Todavía no sabemos cuántos años te puede proteger porque todavía no hemos tenido, digamos, una disminución de la protección y que haya brotes nuevamente de aquellos pacientes o personas que fueron vacunados por hepatitis B. Y en nuestro país, pues es importante comentarlo. En nuestro país la vacuna de hepatitis B se aplica desde el recién nacido, está dentro de la cartilla, así se debe hacer. Y después otras 2 dosis posteriores al nacimiento, a los 2 y a los 6 meses. La vacuna de hepatitis A, como comentamos, pues sí, se puede aplicar desde los niños, desde el año de edad y posteriormente en etapas más tardías, si se considera necesario. Pero ambas vacunas son altamente eficaces, eficientes, y dentro de la campaña, dentro de las cartillas, hepatitis B ya está incluida sistemáticamente, no constantemente, porque es parte de la obligación de las autoridades sanitarias aplicar ese tipo de vacunas de acuerdo a su cartilla oficial. Se ha hablado mucho de que ahora por la pandemia, que se enfocaron mucho a la vacunación para COVID-19 y se descontinuó, o sea, más bien se olvidó los demás proyectos de vacunación. Se dejó de vacunar para sarampión, para las clásicas de eso. ¿Es cierto todo esto? Pues sí, hay estudios que salieron, de hecho, del Instituto Nacional de Salud Pública, que comentan precisamente que bajó dramáticamente los porcentajes de vacunación en nuestro país por todas las circunstancias, ¿no? Porque nunca se había vivido, por lo menos desde que yo tengo memoria, pues, la anterior fue en el 18, el tema de una pandemia como la que tuvimos ahora, ¿no? Sí. Entonces esto trastocó todos los sistemas de salud, no solamente de México, sino del mundo, y esto en todos lados, en América Latina particularmente, pues hay datos, en todos los países de América Latina bajaron sus índices de vacunación contra las otras enfermedades prevenibles por vacunación. Lo que sí deberíamos hacer ya rápidamente, y creo que ya se está haciendo, es realmente retomar los porcentajes de vacunación que teníamos antes. México siempre ha sido un país modelo en el tema de los inmunógenos que se aplican y el porcentaje de niños protegidos contra las enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, me parece que ya es importante que otra vez retomemos esa tendencia. Sí, qué bueno, porque las vacunas salvan vidas, eso no hay ninguna duda. Y ha habido proyectos muy grandes, por ejemplo, con la cartilla nacional de vacunación que fue impulsada por el doctor Kumate en sus tiempos en que fue secretario de Salud, y era un prototipo de las campañas de vacunación. Me acuerdo de una paciente que se fue a vivir a Canadá y allá llegando le pidieron que lo que llevaba de vacunas, y presentó su cartilla de vacunas, cartilla nacional de vacunación mexicana, la presentó allá en donde llegó en Canadá, y quedaron sorprendidos de la organización que se tenía en México para aplicación las vacunas, el orden en que iban, por fechas, en qué momento aplicar tal, en qué momento. Estoy diciendo que en Canadá yo creo que ya deben tener algo similar, pero al menos donde ella fue se sorprendieron de lo bien que se estaba haciendo aquí en México la campaña de vacunación. Ojalá se retome y continúe así, porque realmente las vacunas salvan vidas. Nos quedan unos minutos. ¿Qué nos puede decir ya para finalizar sobre la prevención y qué cuidados tener para no contagiarse de hepatitis? Bueno, lo comentado, hay dos vías de infectarse por hepatitis. La vía enteral oral, que es hepatitis A y hepatitis C,
Hepatitis A es lo más frecuente y lo más conocido en nuestro país. Hepatitis E, solamente algunos estudios aislados, pequeños y no hace mucho tiempo, y hace ya algún tiempo. Y lo más importante aquí es la higiene. La higiene, tanto lavado de manos después de ir al baño, antes de comer, etcétera, etcétera, y también en la preparación de alimentos y bebidas. Eso es básico. En cuanto a hepatitis B, C y D, es importante ahí recomendar que, y bueno, en nuestro país ya suceden, desde el 93 tenemos que para las transfusiones sanguíneas, la época del doctor Kumate, básicamente. Exacto, sí. Las infecciones por transfusión o por productos derivados de la sangre eran muy comunes entre el medio médico. Exacto, el medio médico y también los pacientes. Exacto, los pacientes. Exacto, y en esa época se pagaba inclusive por algunos derivados sanguíneos, ¿no? A las personas que iban y le sacaban sangre. Y desde el 93 pues tenemos esa posibilidad de que se puede analizar la sangre para, digamos, transfundir más con más seguridad este tipo de insumos muy necesarios en los hospitales. Y por el otro lado también ahí es también temas de salud sexual, educación sexual, recordar que en algunas circunstancias hay que utilizar protección, o en este caso para prevenir las hepatitis B, C o D, pues es importante el condón, si es que se tiene este tipo de parejas. Lo mejor es no tener demasiadas parejas, pero si, digamos, por ¿cómo le llaman actualmente? Por el estilo de vida. Por el estilo de vida, pues tiene muchas relaciones de tipo sexual, pues sí es necesario protegerse sobre todo con el condón y básicamente sería eso, ¿no? No utilizar agujas contaminadas, no utilizar jeringuillas contaminadas si hay problemas, por ejemplo, de drogadicción parenteral. Es utilizar mejor una jeringuilla, digamos, bien esterilizada, totalmente esterilizada y bien protegida con garantía ahí. Y tratar de no utilizar este tipo de drogas sobre todo, ¿no? Pero digamos que estamos en un mundo que se quiere experimentar de todo, y si se quiere experimentar, pues que se experimente, pero de una manera mucho más segura, ¿no? Pues ahí tienen la información del doctor Jorge Tanaka Kido, experto infectólogo, sobre lo que es el tema de la hepatitis. Algo que no debemos olvidar, no pensar que actualmente todo es COVID, no, hay todavía otras muchas infecciones. Se ha hablado incluso de que está renaciendo el sarampión, que está renaciendo la varicela. ¿Por qué? Porque mucha gente no está vacunada, pero pues hay que cuidarnos. Y como dicen los infectólogos, la humanidad va a desaparecer de una infección. No va a desaparecer por infartos del miocardio o por evento cerebral vascular, sino por una infección, y por lo tanto pues hay que evitar tener unas superinfecciones. Pues muchísimas gracias, doctor Tanaka, por tu participación. ¿Nos puedes dar tus datos de... Bueno, yo sé que tú no ejerces medicina privada, pero tú eres un médico investigador. Muchas gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias, doctor Akaki, y buenas tardes a todos. Y buenas tardes, yo soy el doctor José Luis Akaki, yo soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Hasta luego, nos vemos en una semana. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.